Hola amigos de la web, estamos aquí con Cristian Raúl Ceballos de Tu Propio Camino. Hola Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto contactarte, saludarte, para ti, para la gente que nos esté viendo hoy y también en otro momento, digamos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Muchas gracias, Cristian. Decir de Cristian que tiene una web muy potente, la verdad que él lleva un año, no para, va a seguir creo que otro año más dando más vídeos que nunca, o sea, es una de las personas que yo creo que hay que seguir porque tiene un conocimiento hermético muy bueno y porque sabe de lo que dice y porque hace entrevistas de calidad. Entonces ya hoy le toca a él ser el entrevistado. Vamos a ver qué le podemos sacar. Y lo primero que quiero comentar es que él está preparando este año un documental que se llama El origen oculto del ser humano, donde va a participar muchos de nuestros amigos o personas que habitualmente vemos en internet que son conocidos. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de este documental? ¿Dónde va enfocado? Para la gente que no te conoce. Claro. A ver, tú fíjate que desde siempre como vivimos anestesiados, ¿no? En el sentido de que lo que nos cuentan automáticamente estamos casi domesticados para creerlo. Muy pocas veces nos cuestionamos lo que nos sucede en el día a día. Y mucho menos todavía a veces nos cuestionamos cuestiones que tengan que ver con paradigmas o preguntas tan esenciales como el origen del ser humano, ¿no? Tenemos teorías por ahí o escuchamos cuestiones, ¿no? Si estás más del lado de la ciencia, pues vas con la teoría de la evolución, digamos, ¿no? Si vas por el lado del misticismo, del esoterismo, pues o vas por el lado de las razas raíces, ¿no? De las teorías de las razas madres, o por todo lo que es la teoría Anunnaki, digamos, ¿no? De este origen extraterrestre del ser humano manipulado genéticamente. Lo que nosotros vamos a poner en juego a través de documental, que como tú decías, tiene la participación comprometida de personas que amigos en común, ¿no? Incluyéndote a ti. Estamos hablando de David Parceriza, estamos hablando de Joseph Guijarro, Vicente Fuentes, Ruth Rodríguez, Nicolás Paucar, Miguel Celades, David Cangá, Iván Martínez, José Alfonso de Baldeán de Mágico, y bueno, no quisiera olvidar gente porque digo, es mucha la cantidad de colaboradores. Y el corazón del documental en sí mismo es un recorrido por un camino hermético que hay en los Andes, en donde está la evidencia del origen secreto, digamos, el origen oculto de nuestra civilización, de nuestra raza, que de alguna manera evidencia estas tres teorías que te estaba comentando antes, ¿no? Por lo general, cuando tú escuchas hablar de Anunnakis y le quieres meter la cuestión de la evolución, pues, ¿no? O de las razas madres, no cuaja. Y lo mismo con las otras teorías. Lo que vamos a poner en juego es que cada una de esas teorías en realidad son piezas de un rompecabezas, que lo único que hay que hacer es ordenarlas y el secreto está cuándo sucedió cada cosa, mostrando que esa historia más oculta de nuestros orígenes nos habla en realidad también de nuestro presente, porque entender nuestro origen nos permite entender el porqué de lo que está sucediendo actualmente, el porqué de toda esta manipulación, dominación, esclavitud moderna, y sobre todo nuestras ansias de libertad, digamos, ¿no? De ese despertar de la conciencia. Así que pues bueno, es un proyecto muy, muy importante en donde también lo recorreremos a través de la develación de una de las historias más herméticas que hay, que es la verdadera historia de Lucifer, también conocido como Enki, como Thor, como Prometeo, aquel que le robó el fuego a los dioses y se lo dio al ser humano. Así que bueno, pues básicamente de eso trata el documental, ¿no? De la integración, de la anudación de estas teorías en una historia que entiendo va a ser sumamente interesante y va a permitirnos entonces, como te contaba, tener una óptica totalmente diferente de nuestra historia y de nuestro presente. Lo importante que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Antes de empezar esta charla, me has estado comentando de que irías a Perú a grabar en documental, o sea, físico real. O sea, no estamos hablando de que vas a hablar por una webcam, sino que te vas a ir al lugar y lo vas a enseñar en vivo. Así es, o sea, todas las colaboraciones que te lo mencionaba antes, bueno, sí, son a través de internet, por así decirlo, de webcam, más que nada por unas cuestiones de distancia. Pero lo que es el corazón y la columna vertebral del documental, ya he hablado con Nicolás Paucar, es un sacerdote quero, él tiene la amabilidad de compartirnos un recorrido por un camino hermético
y cerrado y no conocido bajo ninguna circunstancia, o sea, es algo que conoce él y 3 personas más, digamos. O sea, es la tribu quero en sí mismo, los sacerdotes, es un camino de poder, de muy difícil acceso, donde hay evidencias físicas de toda esta historia, y evidencias que no dan lugar a duda. Acá no se trata de cuestiones de si es un fake o si parece o no, es en el lugar con evidencias que nos van a narrar toda esta cuestión, mostrándonos ante todo que la teoría de las razas madres dice lo que es, la evolución dice lo que es, los Anunnaki dicen lo que falta es acomodarlo, anudarlo, integrarlo y ponerlo en una línea de tiempo para entender cuándo pasó cada cosa, digamos. ¿No necesitas que te vaya de cámara o de mochilero ayudándote? Pues siempre un amigo es bienvenido. Pues mira, para la gente que, claro, hay mucha gente que nos está viendo por primera vez, que vamos a tocar muchos temas, muchos sí que son ya habituales al tema Anunnaki, razas madres, pero has hablado de queros. Para la gente que no conozca quiénes son los queros, ¿qué indios son estos? Bien. Los queros es, por así decirlo, el último bastión puro de lo que fue la raza inca, ¿sí? Cuando, digamos, fue conquistado todo el imperio inca, estaba compuesto de lo que se llama el Tahuantinsuyo, digamos, ¿no? Que eran distintas naciones que componían el imperio inca. Los queros eran una nación que componía este imperio y eran quienes tenían, estos sacerdotes, el conocimiento puro que los incas transmitían cuando estuvieron en sus momentos más brillantes, en su momento en donde aplicaron todo eso que los ha transformado en una cultura mágica y maravillosa. Los queros, cuando vieron cómo estaba la situación, se aislaron durante 500 años en una montaña con una protección energética, una burbuja energética para que no fueran hallados bajo ninguna lógica. Cuando entendieron que era el momento de bajar, digamos, esta protección energética y tomar contacto, pues lo hicieron allí con un arqueólogo, Núñez del Prado, que fue el que lo descubrió, un arqueólogo peruano, allá hace unos cuantos años, estamos hablando de la década del 60 aproximadamente, si no me equivoco, y pues ahí empezó un poquito ya la interrelación con ellos. Y Nicolás Paucar, que es la persona que te comentaba, ha tomado un desafío que es realmente sumamente valioso y es llevar el conocimiento de los queros al mundo, ¿sí? Él ha aprendido español, pues hablaba lo que es el dialecto de los queros, que es aymara, que es quechua, aprendió el español, entonces tienes no un traductor que te dice qué quiere decir o qué se le parece que significa, sino una persona directamente que habla ambos lenguajes, que conoce todo esto y está haciendo una tarea de peregrinaje a través de distintos lugares muy muy interesante, en donde lleva esta sabiduría directamente a tu casa. Estuvo participando hace muy poco en un documental que se llama Humano, que es un documental que son 200 preguntas que tienen que ver con qué es ser humano, que le hace también un amigo de la casa, Alan Stevens, que bueno, recorre toda esta sabiduría. Así que bueno, los queros son entonces el bastión de la sabiduría original inca en los tiempos modernos. Y en estos tiempos modernos, donde ellos viven, en todo el altiplano, la zona andina, o sea, todavía no hablan castellano mucha gente de ellos, o sea, son tribus que realmente quedan aisladas y siguen hablando el quechua. Sí, a ver, hoy en día estamos hablando de que luego de algunas décadas ya de este intercambio cultural, pues ya, digamos, han interrelacionado mucho más, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya se han contaminado de muchas cuestiones. Pero hay personas, como Nicolás, que han tomado el desafío de mantener puro ese conocimiento y entender aparte que es un conocimiento, es una enseñanza que es abierta, que no tiene dueño y que es necesario transmitir. Él dice una frase sumamente interesante para esto. Dice, la Tierra evoluciona, de eso no hay duda. Lo único que tiene que elegir en este momento es si lo hace con o sin nosotros. Así de simple.
y así de complejo. Y este conocimiento que tanto, bueno, tú como tantos de nosotros intentamos transmitir, como en este caso también Nicolás, es justamente para tener todas las herramientas para ayudarle a la Tierra a que elija a evolucionar junto con nosotros, digamos, ¿no? Que tome la mejor decisión también para nosotros, ¿sí? Pero que va a elegir, sí, con o sin la raza humana. Ojalá que lo haga y que nosotros, cada uno esté a la altura de que sea con la raza humana esa evolución que la Tierra pues tiene que seguir haciendo, digamos, ¿no? Pero la madre Tierra siempre ha estado aquí, ¿no? Entonces siempre ha evolucionado. Quiero decir, los que tendríamos que adaptarnos simplemente somos nosotros, subir la frecuencia, ¿no? Claro. No veo aquí yo y bueno, historia. De esto es lo que nos habla un poco lo que hablábamos anteriormente de las teorías de las razas madres, ¿no? Sí. En donde nos cuentan que ha habido distintas civilizaciones que han alcanzado un conocimiento espiritual, que han alcanzado un conocimiento tecnológico, y que cuando llegó el momento donde la Tierra tenía que elegir ese salto cuántico, y pues ¿qué pasaba? Hasta ahora no hay registro de que hayan acompañado ese salto cuántico. Es el desafío de nuestra raza madre, que es la aria, y de nuestra raza raíz, que somos la quinta, pasando hacia la sexta, hacer algo que hasta antes no se hizo, que es acompañar a la Tierra en esta evolución. Y para eso la clave es ese tan famoso despertar de la conciencia que se habla, ¿no? Que ya está muy trillado, digamos, ¿no? Pero esa es la clave para acompañar a la Tierra en eso que tú decías, ¿no? En ese salto de frecuencia, como decía don Juan Matus, ¿no? Un chamán de las tierras de México, ¿no? Cuando le enseñaba a Castaneda. Que como también digo, no importa si fue verdad, si no fue verdad, si fue ficción, si existió, la enseñanza es pura y es tal cual, decía, ¿no? Cada uno tiene que aprender a cambiar la percepción desde donde interactúa con el mundo, y para eso se requiere energía. Cada uno somos como una radio, ¿no? Como un aparatito de radio donde lo que hay que mover es el dial para captar otra frecuencia. Y para mover ese dial lo que hace falta es energía. Y la energía para mover ese dial, la energía para cambiar de esas bandas de frecuencia, pues está dada en la impecabilidad de cada uno. Y la impecabilidad es: pienso, siento y hago en una misma dirección. Muy bien, ahora que se está hablando de razas madres, me gustaría, porque nunca tengo la oportunidad de hablar con gente que tenga un conocimiento muy extendido de este tema, y entonces ya que te tengo, te voy a aprovechar, y aquí voy a ir a tope porque es de los temas que a mí más me encantan. Entonces, para ti, hablamos de raza madre, pero yo siempre he escuchado, existe la Hiperbórea, la Atlántida, la Lemuria, una serie de razas madres que probablemente han habido, pero ¿tú sabrías decir cómo son de primero hasta ahora, cómo más o menos han podido ser esas culturas y quiénes son más o menos? Sí, te hago un adelanto de parte de lo que iré en el documental, ya que tú tienes la amabilidad de generar este encuentro, pues de mi parte ahí va la retribución. Voy a decirlo así, cuenta la leyenda, ¿sí? Porque esto es algo que todavía no recuerdo, ojalá algún día lo recuerde de haberlo experimentado. Nos habla de lo que se llama las mónadas, que las mónadas son los espíritus primigenios, digamos, del universo. Vamos a decirlo de esa manera para que sea de fácil entendimiento. Y lo que nos cuenta esa historia es que las mónadas, llegado un momento en su aprendizaje, lo que requieren es experimentar en un plano físico, ¿sí? Para ganar experiencia que en los planos astrales pues es imposible. Para eso lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, preparan un ambiente, que sería un planeta, en donde ir preparando a través de estas distintas razas un cuerpo que evolucione en donde encarnar y poder experimentar todas esas cosas que, como decía, no lo pueden hacer en esos planos sutiles. De ahí un poco el motivo de estas razas madres, que vuelvo a decir, razas madres o esto de las mónadas no solamente suceden acá en la Tierra, sino también en otros planetas y en distintos ciclos. Nosotros estamos en lo que se llama un ciclo solar. Anteriormente, de esto sí ya sería meternos en temas muy herméticos, fue el ciclo lunar, donde también está claro que la luna, como tal, hay muchas cosas que no cuajan, no se entiende de dónde viene, por qué viene, parece que no estuviera hecha de los mismos componentes de nuestro sistema solar, que viene de otro, pues tiene que ver mucho con esto,
que tiene que ver de las razas lunares. Pues nosotros somos la raza solar. Y en ese camino evolutivo, digamos, ¿no?, que eligen las razas madres, pues primero generan lo que se llamó la raza uraniana, ¿sí? Que fue la primera raza, una raza totalmente, estamos hablando de millones y millones de años atrás, una raza totalmente hermafrodita, amorfa, casi podrías verlo como burbujas de energía, en donde la mónada, digamos, entraba y salía de ese cuerpo constantemente, digamos, ¿no? Y bueno, pues durante millones de años estuvo bajo esta raza con sus distintas subrazas para cada vez ir ganando mayor estadio físico. No olvides que el objetivo de la mónada, de ese espíritu primigenio, es experimentar en plano físico. Entonces lo va adecuando. Hay un salto, digamos, ¿no?, de lo que es esta raza uraniana. Ya pasamos a la segunda raza madre, que es la hiperbórea. La raza uraniana fue la que más duró en millones de años. Sí, estamos hablando, si mal no recuerdo en este momento y sin recurrir a apuntes, de casi 11 millones de años que duró todo esto para poder asentar lo que es la segunda raza madre, que es la hiperbórea, que es de la primera de la cual hay algún registro mítico a través de los mitos griegos, ¿no?, que nos hablan de la hiperbórea. Esta raza como característica tiene ya cada vez un poco más de densidad, por así decirlo, y va logrando a lo que es a través de estas rondas, ¿no? Cada raza madre tiene 7 subrazas, y cada subraza va generando una evolución que permite el pasaje a la siguiente. Y va logrando cada vez mayor densidad, pero sigue siendo una raza hermafrodita, sigue siendo una raza muy etérica, en donde, te digo, las mónadas entran y salen a gusto y piacere del cuerpo de estos receptores. Ya en un punto de esta subraza, da paso a lo que es la tercera raza, de la que sí ya hay muchos más registros, que es la raza lemuriana, los lemures, el continente de Mu, que se ubicó en el Pacífico, de lo cual hoy queda todo lo que es el cinturón de fuego, lo que es Hawái, lo que es la isla de Pascua, lo que es toda la parte de la Polinesia. En toda esa zona estuvo ubicado el continente de Mu. Y ya aparte hay registros arqueológicos, como son por ejemplo los Mojáis, de que si ves para atrás y se ve, hay uno ahí. Hay una cabecita de esas, sí. Porque bueno, en lo particular ya tengo mucha más relación directa con esto, digamos, Mojai, ¿no? Y bueno, ya la cultura lemuriana, que sería la tercera raza madre, tiene ya por así decirlo, ya una densidad, ya tienen cuerpo, pero de una manera no como lo conocemos hoy en día, ¿no?, sino mucho más primate, por así decirlo. Y es a partir de una de estas subrazas de la raza lemuriana en donde empieza la diferenciación de sexos. Se acaba lo que es el hermafrodismo y empieza, que es a nivel mítico lo que se conoce como el Génesis. Todos los Génesis de esto es famoso Adán y Eva, lo que nos hablan, o la historia que nos cuentan detrás, es de este momento en donde la raza lemuriana pasa a ser ya una raza hermafrodita. A partir de ahí es donde empieza la historia mítica actual de la que tenemos ciertos registros, digamos. Pues bueno, esta raza sigue evolucionando, de ahí una de esas razas que fue la quinta, que también es muy conocida, es la raza, por ejemplo, los toltecas, que es la raza que le ha brindado toda la sabiduría al continente americano, ¿no?, lo que son los mayas, los incas, bueno, como lo decíamos anteriormente, ¿no?, todos restos de civilizaciones como es Machu Picchu, como lo es toda la zona de aquí del altiplano de Perú, de Bolivia, etcétera. Y digamos, hay un punto, y aquí ya es donde entraría la parte del documental, digamos, que no lo voy a decir mucho más, pero es en una de estas subrazas madres en donde ese plan evolutivo que tenían planeado las mónadas, algo pasa que es cambiado. Es lo que se conoce a nivel de la cadena evolutiva como
como el eslabón perdido, o es esto que pasa, ¿no? Lo que se ve a través de la teoría de Anunnaki, en donde de estar con un palo y con una piedra como monos, de repente aparecen como civilización y aparece toda esta cuestión. Bueno, ahí es donde se produce ese salto cuántico, donde ya pasa algo más. Y es lo que luego le da nacimiento a la cuarta subraza, o a la cuarta raza, que es la Atlante, la raza Atlanta, que ya la conocemos mucho más, digamos, ¿no? Ya hay muchos más registros, tanto a nivel de mitología como a nivel histórico. Y la raza, lo que es toda la Atlántida, bueno, en el continente, en el centro, en las Azores y las Baleares, ¿no? Todo lo que es el centro del océano, el corazón del océano Atlántico, en lo que es la parte del trópico. Y pues ahí también sigue con su evolución, ahí ya de una manera como lo conocemos hoy en día al ser humano, como somos nosotros, ya habiendo desarrollado el lenguaje, ya habiendo desarrollado la escritura, la inteligencia, los hemisferios, ¿no? Es toda una cadena evolutiva. No he entrado en detalles porque es lo que contaré un poquito más en el documental. Estoy tratando de hacer un pasaje bastante general, pero que te dé algunas pistas de todo esto, ¿no? Pues la raza Atlante es la anterior a la nuestra, a nuestra raza. Aquí es donde entra todo el tema de las tecnologías, de la sabiduría. La raza Atlante es la que luego va a Egipto, cuando la Atlántida se hunde. Es también, ¿no?, donde empieza toda esta cuestión de qué pasa con las pirámides, de dónde viene la cultura sumeria. Bueno, ahí entramos en temas ya mucho más conocidos, más caseros, pero de lo cual todavía hay mucho hermetismo, y para entenderlo hay muchísimas cuestiones para contar. Y luego, bueno, pues llegamos nosotros, la raza aria, la quinta raza madre, en donde, bueno, ya empieza toda una historia que es la que más conocemos. Ahora, como cosas a entender, las mónadas, a medida que van ganando densidad en su cuerpo, van perdiendo conexión con esos planes astrales. Y la raza Atlante fue la raza que equilibró el contacto astral con el contacto físico. Nosotros como raza aria tenemos el contacto físico totalmente directo como lo tenemos, pero hemos perdido contacto con todos los planos astrales. Por eso es que nuestra raza, la raza aria, se caracteriza por todo esa pérdida de contacto con lo espiritual. Y justamente ahora que ya estamos, digamos, en las subrazas de pasaje a la sexta subraza, es que volvemos a tomar conexión a otra. Nuestro desafío hoy y aquí como sexta subraza de la raza aria es recordar todo eso que hemos olvidado, es reconectarnos con toda esa sabiduría que tiene que ver con nuestra espiritualidad, porque si algo caracterizado de la raza aria es la barbarie, la violencia, la oscuridad, la pérdida de contacto, ¿no?, con toda esa cuestión espiritual. Y es nuestro desafío retomar con todo eso, ¿no? Esta sexta y séptima subraza, antes de pasar a la siguiente raza madre, es lo que tendremos que poner en juego. Y para entender ahora sí todo un poquito el plan cósmico, visto por ejemplo desde la cultura hindú, lo que nos dicen es que cada planeta puede albergar lo que son ciclos, ¿no? 7 ciclos. Y dentro de esos 7 ciclos, uno tiene que ver con las razas madres, ¿no? Con estos 7 ciclos de las 7 razas madres. Pues eso también te permite ubicarte dónde está la evolución de la Tierra en cuanto a todo esto, ¿no? Lo que se conoce como el día de Brahma, que Brahma es el dios creador, Shiva y Vishnu. Shiva, que es el dios destructor, y Vishnu, que es el conservador. Pues de todo ese hermetismo que nos hablan las razas madres, el hinduismo y demás, tiene que ver con esta evolución de la Tierra que estábamos hablando. Ya ves, muy bien. Yo te voy a ir preguntando, no para lo del documental tuyo, sino más curiosidades, y te voy vamos tocando un poco de tema. Yo tengo entendido que en la época de la Lemuria, lógicamente lo que dices eran ya parte homínidos, cuando ese gran continente se va hundiendo, hay personas que van a la parte de Asia, personas que van a la parte de América. Eso es así, ¿no? Más o menos. Hay dos grandes emigraciones, por decirlo de alguna manera. Entonces tú dices que una de esas grandes emigraciones, que es la que llega a América, es la que produce la parte tolteca, has dicho. Es la que luego se transforma en la raza tolteca, junto con cuando llega vamos a decirlo así, la rama Atlante, sí, en su hundimiento. De esa integración de atlantes y lemurianos es que surge ese conocimiento. Por eso es que toda la zona
de lo que es América, hay tanta cuestión hermética, tanta cuestión que tiene que ver con esto del chamanismo, incas, mayas, aztecas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí nos encontramos que es la parte del planeta con más pirámides, más templos que hay del mundo, quizá donde más civilizaciones hay, pero realmente hubo un momento que sí, Lemuria y Atlántida tuvieron contacto y, según dicen las malas lenguas, Atlántida, vamos a decir que les dio caña a la gente de la Lemuria, o sea, realmente los subyugaron a que trabajaran para ellos. ¿Tú crees eso? Bueno, yo en lo particular, digamos, sí han convivido, porque siempre, digamos, las últimas subrazas de cada raza raíz son las semillas de la siguiente. Pues eso siempre es así, no es que de la nada aparece como si fuera una semillita y aparece un brote, sino que lo mejor, vamos a decirlo así, lo mejor de cada raza son las semillas de la siguiente. Así que hubo convivencia, sí. Ya que hubo pelea y toda esta cuestión, no. Lo que se está confundiendo, a mi entender, ahí, sí, es toda la parte oculta que tiene que ver donde encajan los Anunnakis en todo esto. Pero no, en lo particular no creo que haya habido una guerra entre atlantes y lemurianos, sino que porque la raza atlante fueron las semillas, ¿sí?, de lo que fue la raza lemuriana. Exactamente. ¿Dónde dejamos aquí al hombre de Neandertal? ¿En qué mundo estaría? Ahí sí ya entramos en lo que tiene que ver directamente con las desvelaciones que vamos a hacer en el documental, porque, como te decía, sí, las mónadas hicieron un proceso que tiene que ver, a ver, vamos a hacerlo así, si no hubiera habido ese factor que aceleró el desarrollo humano, tanto a nivel físico, o sea, genético, como a nivel de su conciencia, o sea, del saber, simplemente hoy estaríamos 450 años más evolucionados que el homínido, por ejemplo, que el Australopithecus. O sea, caminaríamos un poco más erguidos. Ese era el plan que tenían las mónadas. Por eso, por ejemplo, en la verdadera, o en lo que llega hoy como la historia de Lucifer o la de Prometeo, en donde se ve que cuando alguien interfiere en la evolución que había, o sea, interfiere con el ser humano y le traslada ese saber, lo que sucede después es un castigo. Lucifer es castigado, Prometeo es castigado, ¿sí? Los dioses se enojan, los dioses eran celosos de ese conocimiento. Tiene que ver con este retrato, digamos. Entonces, ¿dónde estaría el hombre de Neandertal? Pues caminando por lo que hoy es Barcelona, por lo que es Buenos Aires, por lo que es, no, porque no existiría todavía todo eso. Si hoy existe todo esto, que conocemos como la civilización actual, está netamente ligado a lo que pasó hace más de 400.000 años con todo esto. Así que por eso es que la ciencia nunca va a encontrar el eslabón perdido. Nunca lo va a encontrar, porque el eslabón perdido no existe como tal. No es que hay eslabones que faltan, en todo caso hay eslabones que sobran. Y el eslabón que sobra somos nosotros, porque no estábamos dentro de esa cadena evolutiva. Hubo algo que, digamos, por motivos muy particulares también que tienen que ver con lo que sucedía, porque también la otra pregunta es, cuando hablamos de lemurianos, ¿eran los únicos habitantes en la Tierra? O sea, ¿el ser humano era el único que estaba habitando la Tierra en ese momento? Y ahí abrimos el abanico, porque creer que la Tierra solamente fue habitada por humanos es un poco egoísta, digamos, ¿no? Pero ahí entramos en un montón de temas, digamos, ¿no? Por eso te decía, todo este tema de las guerras o de la supuesta guerra entre Lemuria y Atlántida tiene que ver más con esa parte hermética donde ya entran los Anunnakis. Y no lo olvidemos, y esto lo pongo ya como semillita, que es algo que yo muchas veces cuento. Los Anunnakis en su traducción es los del cielo venido a la tierra. Anunnaki, y esto lo sostengo, y esto lo hablo muchas veces con mi amigo David Parceriza, que es especialista en el tema, que somos grandes amigos. Anunnaki no es una raza, no hay que confundirlo, porque ahí es donde te pierdes. Anunnaki es una denominación. Como hoy si dices alienígena. Hoy dices alienígena, podrías hablar, digamos, si habláramos en jerga, ya que tiene que ver con ufología, un gris es un alienígena, un reptiliano es un alienígena, un pleyadiano es un alienígena. Bueno, pues en aquella época no existía el término alienígena, era el término Anunnaki.
Entonces los Anunnakis no es una raza, es una denominación. Y ahí, como ves, se abre el abanico a entender que había un plan divino, por así decirlo, que era el de las monadas. Pero algo pasó, alguien en particular hizo algo que no tenía que hacer o que estaba fuera del plan, que es lo que se conoce también a través de los libros apócrifos de la Biblia, como el de Enoch, en donde dice que los Nephilim les gustaron las hembras humanas y pues ahí fueron y no tuvieron problema, y a partir de ahí empieza todo un linaje de semidioses y bueno, bla, 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 toda una historia, ¿no? Muy distinta a la que conocemos. Lo que pasa es que yo aquí también te metería por medio también que se sabe que están las guerras de Orión, donde en Orión se están liando también unas cosas que, vamos a decir, de rebote nos pillan a nosotros, y esas cantidades de seres que bajan de arriba están en guerra entre ellos porque es como una confederación de amigos que se pelean, se dividen, ¿no? Y a partir de ahí cada uno empieza con sus rencillas y nos encontramos que luego en el planeta hay una serie de estos seres viviendo que se encuentran con otros seres que hay. Porque si yo, a ver, por lo que he podido investigar, no solamente existe el homínido o el humano, como tú le dices, sino que también había una raza real hecha de la tierra de hombre a reptil. Que no solamente, porque la gente dice reptilianos venidos, draconianos venidos de fuera. No, no, la tierra tenía su propia raza reptil, independiente a la que vino de Anunnaki, de la que vino del exterior. ¿Eso tú crees que también podría ser una realidad? Que aquí hubieran autóctonos y gente venía de fuera, de diferentes razas. A ver, te lo voy a decir, voy a ir poniendo semillitas porque sé que en realidad es la mejor manera de dar a conocer a esta información. El ser humano es producto de la guerra. Vamos a empezar de ahí. El ser humano es producto de la guerra. Las preguntas que surgen en la guerra, de quién con quién contra quién, ¿no? Cómo empieza todo esto. Y si el humano es producto de la guerra, ahí viene ya todo el tema, ¿no? De lo que tiene que ver con por qué fue creado el humano. ¿Y qué materia prima se tomó para crear el humano? ¿Por qué se tomó materia para crear el humano? ¿De dónde surge todo esto? Y está muy relacionado con esto que tú cuentas, ¿no? Con estas guerras que exceden, digamos, lo que hoy conocemos. Y hay una historia también, también muy hermética que habla de esta cuestión, digamos, reptiliana en cuanto a esto que se conoce con los reptiles propios de la Tierra, por así decirlo, con las razas reptilianas. Tú fíjate que los dogones nos hablan de una raza, ellos nos hablan de que eran una raza de peces, lo dicen así, pero está claro que la figura del reptil está presente, ¿no? Que era que tenían como una especie de tentáculos que le chupaban la energía, la sangre. Lo vemos, la figura de la serpiente es una figura netamente relacionada al hermetismo, lo ves en todas las culturas, ves la figura de la serpiente, pero la pregunta ¿es buena, es mala? Pues eso ya es otro tema, entramos en otro punto. Lo que está claro que el ser humano es producto de la guerra, y lo que hay que entender es guerra de qué contra quién, cuándo, dónde, por qué, para qué, y en todo caso, qué papel el ser humano tiene que ver en todo eso y para qué fue creado. Y cuando esa historia, digamos, surge a la luz, pues, las historias de ciencia ficción más delirantes que uno podría decir, pasan a ser cuentos de niños. Yo hace poco hice un programa en donde muestro cómo hay una única serie que de una manera, como hace Hollywood, ¿no?, encubierta, te va dando información, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Si lo saben, eso ya no lo sé porque no sé ni quién escribió la serie, ni si conoce o no del tema. Sin embargo, te puedo decir que hay una serie que está bastante cercana, exactamente, que está bastante cercana, y esa es Stargate. Yo la he seguido, la Atlantis, esta, la otra, todas las que hay. Ahí te lo explica bastante bien. Están estos Stargate. Estos que dicen Stargate Atlantis, que te chupan la energía, pues serían los que dicen los dogones, que son estos que eran hombres anfibios, porque yo no les llamo ni pez ni lagarto, hombre anfibio. Probablemente un hombre anfibio que era el que tenía ese tipo de poder, ¿no? Pero sí, la verdad. Sí, sin ir más, digamos, llegando a lo que sería la saga anterior, que es la original, ¿no? Sí. Que era el Stargate Yuan. Tienes a esos famosos Gaul, ¿no? Que esos son esos reptiles que se te meten en la cabeza y toman control de tu cuerpo. Bueno,
hay mucha tela por cortar al respecto, digamos, ¿no? Toda esta cuestión de los portales, de una raza que eran los antiguos, que era la raza que predominaba, era el tema de la construcción de las pirámides, bueno. Y no digo que todo sea cierto, sino digo que hay muchas pastillas que cuando sabes ver con el ojo clínico lo que esa serie te muestra, pues te da muchas pautas, te orienta mucho respecto a lo que realmente es la historia del ser humano como raza, entendiendo también que, vuelvo a decir, todo era parte de un plan, algo pasó que ese plan se modificó, ahí es donde entra Lucifer en juego, y voy a decir la manera de nombrarlo correctamente, para que genere más curiosidad, el comandante Lucifer. No voy a decir mucho más que eso, pero este comandante Lucifer hizo algo que iba en contra de todo este plan evolutivo, y pues pasó lo que pasó. Ahora, después de creer que el demonio, el diablo y Satanás detrás de todo eso es parte de lo que la religión ha creado para que no pongas el ojo ahí. Lo ha decretado satánico y diabólico, y no tiene nada que ver Lucifer con todo eso. Sin ir más lejos, Lucifer, Luzbel, en su propio nombre, es el lucero, es quien entrega la luz. No puede ser algo demoníaco, digamos, ¿no? Eso es lo que se ha generado detrás de toda esta historia para decretarla, justamente que tú no le pongas el ojo, de que es como decretarlo directamente sacrilegio, ¿no? No olvidemos que decíamos, la raza aria, la raza de la religión, como la conocemos hoy en día como tal, es lo que más ha desconectado al hombre con su propio origen, lo que más ha desconectado al hombre con su propia sabiduría, la que ha puesto un Dios afuera, el cual hay que venerar, el cual hay que adorar, y si no se enoja y te castiga. Entonces, bueno, pues eso nos entramos en otro tema. Pues lo dejamos para más tarde, que luego con el tema también de la religión entraremos. Entonces, hay unos seres que cogen a través de un laboratorio, engendran a varios tipos de seres, y concretamente supongo que sería Luzbel o alguno de estos que iban con él, o llámalo de otras maneras que sabemos cómo se llaman, que dicen, tengo una orden de no darles pues ese estado divino, esa conciencia, o que puedan vivir X años, ¿no? Los vamos a limitar a que solo sean poco más que esclavos, y uno de estos pues dice, pues no, vamos a dar un salto evolutivo, yo voy a tener esta carta escondida por debajo, voy a dejar que estos seres algún día puedan ser algo, ¿no? Y ahí, pum, se la sueltan, ¿no? Y bueno, a ver, Enki, Thor, Lucifer, Prometeo, son conocidos como los amigos de la humanidad, básicamente. Por ejemplo, si tú agarras el panteón de dioses griegos, todos los dioses griegos, empezando por Zeus, son extremadamente coléricos con el ser humano. Y ni hablar de Yahvé, ya que nos habíamos metido un poquito con la religión. Es un dios que todo el tiempo está enojado. Sí, pegándole a todo el mundo. Todo el tiempo lo castiga, lo elimina, lo vuelve a crear, lo manda inundación, le manda peste. Ojo, lo que ves ahí con Yahvé pasa con todos los dioses en todas las culturas, no es algo que es exclusivo del mito judío. Lo ves en todas las culturas, que hay algo, lo ves por ejemplo en el Popol Vuh, ¿no? El libro de los mayas, en donde ves que alguien ha hecho pruebas para crear al ser humano, lo hizo de barro, después de arcilla, de un color, de otro color, pues todo nos habla de lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, está claro que hubo un personaje histórico que, de eso no hablaremos ahora, pero por algún motivo dijo, esta historia no me va. Y la clave también de todo eso está en lo que la Tierra como planeta en sí mismo es, que es un planeta que se conoce como planeta decimal. Un planeta decimal es un planeta creado para la experimentación. Es un laboratorio en sí mismo. Hay planetas que son decimales, planetas que son en séptima, planetas distintos. Esto estamos hablando de un conocimiento hermético, ¿no? Son nombrados bajo esta lógica. Y un planeta decimal como la Tierra es un laboratorio. Por eso las monedas lo tomaron para experimentar. Lo que pasa es que los planes no fueron como netamente como querían, digamos, ¿no? Totalmente. Es que aquí, claro, hay cosas que dicen, yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas rápidamente, y así, para que la gente pueda llegar. ¿El ser humano pudo convivir con los dinosaurios? ¿Son tan antiguas o...? Sí, claro. O sea, el ser humano es mucho más antiguo de lo que se conoce. Y ojo, hay que entender también una cuestión, y permíteme aclararla. Y te lo voy a decir por esta frase.
el ser humano trasciende al planeta Tierra tanto antes como después. Lo que nosotros hoy hablamos de raza humana, que es tú, yo y cada una de las personas que habitamos este planeta, somos una raza más, digamos, dentro de lo que es la raza humana. Pero la raza humana como tal trasciende este planeta. No es una creación exclusiva de aquí. O sea, tú hablas de una conciencia o una energía. Estás hablando a un nivel más elevado. No, también a nivel digamos, que tiene que ver con lo físico. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, somos un cóctel genético de distintas cuestiones, vamos a decirlo así. Pero parte de ese cóctel, de esa semillita, es lo que se conoce como humano, que está mucho más relacionado a lo que tenga que ver con tema Pléyades y Orión, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que tenemos entonces esas 12 razas dentro de nosotros extraterrestres o somos una modificada? Lo voy a decir, pero no me preguntes cuáles. Vale. Con ese trato te lo digo. Tenemos 4 genes dentro nuestro. 3 no son de aquí. Mira, 3 no son de aquí. Uno es el que sirvió de modelo de base, que es el homínido. Los otros 3 no son de aquí. Muy bien. Otro tema, las glaciaciones. Hay una serie de glaciaciones en el planeta, ¿no? Y luego está la típica historia bíblica de que existe en todos los sitios de que, bueno, se eleva el mar y tantos días lloviendo. Esto es una realidad. O sea, han habido diferentes, vamos a decir, subidas y bajadas de congelación, de mares que suben, aguas. Dicen que han habido, bueno, grandes lluvias, como dicen, ¿no? Bíblicamente 40 días. O solo ha habido una. O sea, ¿han habido varias? ¿Una concretamente? ¿Tú qué crees? A ver, cuando hablamos antes de las razas madres y de un pasaje a la siguiente, siempre ha sido a través de una catástrofe. El pasaje de raza, lamentablemente, al menos hasta ahora, ojalá la raza aria tenga la habilidad, como decíamos, de marcar una diferencia respecto de las razas anteriores, aunque por ahora la balanza no viene inclinada para más de lo mismo, lamentablemente, es que siempre sucede a través de una catástrofe natural, ya sea fenómenos sísmicos, volcánicos, glaciaciones, y nosotros somos los hijos del sol, como se conoce, ¿sí? Lo que tiene que ver con el diluvio como tal es algo que habla de el hundimiento de la Atlántida. Los atlantes eran los hijos del agua, así como nosotros somos los hijos del sol. Y el pasaje de la raza atlante a la Aria está ligado con todo este tema del diluvio y de lo que ha pasado. Ahora, vuelvo a decirte, si es porque hubo una glaciación y luego se derritieron los casquetes polares, y aumentó el nivel de los océanos, o si hubo un fenómeno atmosférico que realmente causó una lluvia, eso es un dato más de color, y la verdad voy a decirlo así, aún no me lo acuerdo, ojalá algún día lo recuerde, pero no tengo ese acceso a esa información, y es más de color. Sí que tiene que ver con fenómenos relacionados al agua, así como el pasaje de la Lemuria a la Atlántida está ligado a fenómenos sísmicos. Ellos eran hijos de la Tierra y está relacionado a fenómenos sísmicos. Por eso también nosotros, siendo los hijos del Sol, por eso lo que se dice respecto de nuestra raza, que es la raza de los hijos del Sol, es que si hubiera la catástrofe que marcaría el pasaje a la siguiente raza, a la sexta, sería a través de fenómenos relacionados con el fuego, con lo ígneo, con el Sol, etcétera, 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 digamos, ¿no? Porque somos los hijos del Sol. Vamos a hablar un poco de actualidad, luego ya seguimos retomando, pero ahora mismo está viendo que donde estáis vosotros hay una calor fuera de lo normal y en Estados Unidos una congelación de glaciación real de menos 50. Y por otro lado, los científicos, vamos a decir, de la NASA o Estados Unidos tienen miedo a una explosión solar, a que toda la tecnología se acabe. Entonces prácticamente, como has dicho tú, estamos pasando, ¿no?, a la siguiente raza y está pasando como todo a la vez. Pero parece como si también lo están estirando en el tiempo, porque podría ser como todo muy a lo bestia, muy de golpe, y ahora cada día pasa algo, pero como que parece que no va contigo. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, ¿tú crees que está sucediendo eso que dices ya? O sea, es decir, realmente ya está habiendo ese cambio. A ver, acá para abordar este tema vamos a ir a la cultura maya, que es quien mejor lo cuenta
No porque sea la única, sino porque es la que más información por el famoso 21 de diciembre del 2012, en donde concluía esa famosa cuenta larga, la cuenta corta, etcétera, 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 y se creía que era el fin del mundo. Pues está claro que no, como tal. Y permíteme aclarar algo ahí al respecto para ahora sí abordar el tema, ¿no? Esto de la cuenta larga y la cuenta corta es algo tan simple como decir, nuestra Tierra gira alrededor de nuestro Sol, como nuestro Sol gira alrededor de su Sol. Ese giro de nuestro sistema solar, generando un vórtex, porque es mentira que es todo tan plano como nos enseñaron en la escuela, si tuviéramos la oportunidad de ver nuestro sistema solar desde un n punto y verlo a la distancia, veríamos algo más similar a un cometa girando alrededor de un Sol. Eso es lo que veríamos. Veríamos una estrella grande, que sería el Sol, girando a manera de vórtex, con los planetas girando a su vez alrededor de ese Sol. Esa es un poquito la imagen que tendríamos. Bueno, el Sol, nuestro Sol, tarda 25.000 años aproximadamente en dar toda esa vuelta alrededor de su Sol central, que es Alcione, que es el Sol central de la galaxia. Vuelvo a decir, así como nuestro Sol tiene planetas, el Sol central tiene estrellas que oficiarían, por decirlo así, como si fueran nuestros sistemas solares. De eso nos hablan los mayas en ese 2012, que lo que concluía era esa vuelta del Sol alrededor de su Sol central. Terminaba esa cuenta larga y empieza otra. Es como decir, llegó el 31 de diciembre, ¿qué pasa el otro día? Pues el 1 de enero. Sí. No mucho más que eso. Ahora, sí es cierto también que esta cuenta en particular, esta cuenta que empezó, está muy relacionado a lo que hablamos, de que es el tiempo de tomar una decisión. Y los mayas nos hablan que después de ese famoso 21 de diciembre entramos en un tiempo del no tiempo. El tiempo del no tiempo, en donde, según nos cuentan los mayas, desde el 2012 al 2018, es como ese tiempo extra en un partido de fútbol, en un evento deportivo, en donde dice, bueno, concluyó el tiempo reglamentario, 21 de diciembre de 2012. Ahora tienes para recuperar unos minutos y tienes que hacer en esos minutos extra lo que no has hecho en 25.000 años. La apuesta es alta y es difícil. Pues eso es ese tiempo del no tiempo. Por eso, tú velo de esta manera. Siempre la pregunta es, ¿qué pasa en lo que pasa? ¿Qué sucede en lo que sucede? Para no quedarte en el mensaje como tal. O sea, ok, como dices, en el norte, frío polar. En el sur, olas de calor. Caos, fenómenos relacionados al sol. Ok, ¿y qué tiene en común todo eso? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo eso? Y cuando lo empezamos a ver y a analizar, pues ahí empieza a ponerse divertido, porque te da la pauta. Yo ayer, digamos, 10 de enero de 2014, en el programa en vivo e indirecto que estuve realizando, hablaba de las profecías y predicciones para este año 2014. Y parto de la base de 2014 como número, a nivel numerológico, de que es un año, en séptima es un año, el 2014 es un año 7, y el 7, al igual que el 11, que el 22, que el 33, son números maestros que se conocen como tales. Ahora, el tema es que por lo general no entendemos de qué se habla cuando se habla de un número maestro. Y es tan simple como preguntarte, pues si es un número maestro es porque es un maestro que tiene algo que enseñarte. Mira qué fácil que es entenderlo. La pregunta es, ¿y pues qué hay que enseñar y qué hay que aprender? Pues todo lo que eso nos está apuntando. Tú fíjate, si tú vas a la escuela durante todo el año y no rindes la materia durante todo el año, pues te la llevas al siguiente periodo. Y tienes una sola vez para probar todo lo que no probaste en un año. Y más difícil, porque tienes menos tiempo, más presión. Si no lo pruebas ahí, te la vuelves a llevar. Y la vuelves a rendir, y cada vez con más presión y más difícil. Y así hasta que la rindas. Pues eso mismo es el universo. Nos está poniendo durante este periodo del tiempo, del no tiempo, durante los problemas que no hemos resuelto, como raza y como humano y como persona, para ver si ahora sí lo resolvemos. Y cada vez nos la pone más difícil. Por eso cada vez hay más caos.
por eso el tiempo cada vez está más loco, por eso cada vez hay más violencia, hay más desinformación y bueno, las estructuras cada vez fallan más. Tú fíjate que ante estas olas de calor, estas olas de frío, de quien se supone que tendría que dar una respuesta no lo hace, los políticos se abren de piernas, la ciencia se abre de piernas, no tiene respuesta, quien se refugia en la religión pues no encuentra algo ahí, la tecnología está que hace agua ante todo este fenómeno solar y el plasma, pues está claro que en donde siempre fuiste a buscar esas respuestas, no las hay. Por eso es que en este periodo, en estos años, está todo concentrado, que es lo que tú decías. Está todo concentrado, porque en estos años, o sea, en 6 años, 2012 al 2018, hay que lograr lo que no se logró en 25.000 años. Y para eso el maestro viene y te trae toda la lección junta, toda la presión junta, para a ver si ahora sí te das cuenta cuál es el mensaje. Si no te diste cuenta antes porque le estabas tirando papelito a los compañeros, estabas ahí en ese estado de dormido, pues ahora te tienes que dar cuenta. Y si no te das cuenta, pues ya pasó la oportunidad, y acá viene el otro tema, ya pasó la oportunidad de que nos demos cuenta. Ahora es tiempo de que te des cuenta, me dé cuenta y cada uno se dé cuenta. Y cuando hablo de dar parte de darse cuenta, va muy ligado a ese darse cuenta a sí mismo. Cuando tú te das cuenta, cuando tú te evalúas y dices, pues, ¿estoy en condiciones de, por ejemplo, acompañar a la Tierra en esta evolución? ¿Estoy en condiciones, me doy cuenta, me evalúo de estar en condiciones de ser parte de esa semillita que la Tierra pondrá para la siguiente raza? Pues ahí viene todo este tema del despertar de la conciencia. Y la clave de todo eso, está en lo que nos muestra directamente la Tierra como cuestión. Problemas climáticos, por ejemplo. Y cuando tú hablas de clima, hablas de tiempo. ¿Por qué hablas de tiempo, Isael? ¿Cómo está el tiempo hoy? Lo relacionas automáticamente. Seas de la religión que seas, seas de la raza que seas, de la etnia, de tu posición económica, social y cultural, hay muy pocos conceptos que igualan al ser humano como tal, al menos al ser humano civilizado, vamos a decirlo. No importa si eres judío, árabe, musulmán, católico, si vives en España, en Argentina, en la India, en la China, si naciste hoy o si naciste hace 1000 años, hay un concepto que en tu cabecita y en la mía y en la de cada uno está siendo mito por igual, que es el concepto del tiempo. Nadie discute que el tiempo va pasado, presente y futuro como una flecha de atrás para adelante, en donde no tiene conexión y lo que pasó, pasó, lo que será, será y punto. Bueno, casualmente, de algo todo ese tiempo es lo que tenemos que romper. Porque si hablamos de que es la era de que cada quien genere una realidad propia, pues el tiempo no puede estar excluido de eso. El tiempo es parte de esa generación. Por eso se habla ahora de este tiempo chamánico, que se habla mucho, donde es un tiempo circular, un tiempo que va a través de un vórtex, en donde presente y pasado y futuro se relacionan entre sí, donde para componer tu pasado lo haces desde el futuro, tu presente lo compones desde... Bueno, es un tiempo totalmente nuevo. Por eso es que el maestro no solo viene y te toma la lección toda junta, te dice dónde está lo que tienes que aprender. Y lo que tienes que aprender es cambiar la concepción del tiempo en tu cabecita, en la mira de cada uno. Entender que pasado, presente y futuro, lineal, de atrás para adelante como una flecha, es lo que nos quieren hacer vender, que hemos comprado lamentablemente desde la ciencia, de la religión. ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguran el control y la dominación de cada uno. Mientras tú no bombardees en tu cabeza el concepto del tiempo, pues hagas lo que hagas, serás esclavo de los sistemas actuales. Entonces lo que me das a entender que vivimos todas las realidades aquí y ahora, ¿no? Pasado, presente, futuro, más o menos. Todo lo estamos viviendo a la misma vez. Es que es aquí ahora. Sí, ¿no? Mira, el tiempo chamánico es lo más similar al sueño, al dormir. Cuando tú sueñas, es muy difícil, o mejor dicho, no hay referencia, no existe el pasado, no existe el futuro. Existe un tiempo plano donde haces lo que quieres. Te conectas con cosas que no pasaron, te conectas con cosas que ya sucedieron, pues ese es el tiempo chamánico. Es un tiempo donde tú traes todo, no es que no exista el pasado y el futuro, tú lo traes aquí y ahora. Tú lo llamas del pasado o tú lo llamas del futuro.
Y ahí entramos a lo que es el llamador para eso, que es la palabra. A través de la palabra tú llamas del pasado o del futuro. Entonces, si queremos entrar en la siguiente raza, ¿no? Y ser parte de esa semillita que has dicho en el planeta, con que tomemos conciencia, ya está. O sea, es decir, yo tomo conciencia de que no quiero ni que las religiones, ni que los políticos, ni lo que me rodee me influye, que el tiempo tampoco me influya, y esto más decir, estoy presente aquí y ahora y quiero pasar, ¿no? O sea, simplemente es eso, ¿no? Es el primer paso. Ese primer paso es reconocer. O sea, es como cuando tú tienes un problema en lo cotidiano. A ver, yo en lo particular, voy a decirlo de una manera que no suene vulgar, pero me equivoco, iba a decir una palabra más grosera, 1000 veces por día. Y me equivoco no solo 1000 veces por día, a veces 1000 veces en las mismas cosas. Pero hay una diferencia que por suerte ya aprendí, que es que cuando me equivoco reconozco dónde me equivoqué. Reconozco dónde y puedo como observar la situación, analizarla, y entonces es como que cada vez le das una vuelta de rosca más. Cuando aprendes a reconocer tus errores, dónde te equivocas, empiezas como a eso que se llama la retroingeniería, ¿no? A desarmar una cuestión para después volver a armarla. Lo mismo pasa con esto. Cuando tú le empiezas a encontrar la vuelta, lo primero que haces es aprendes a identificar y es como decir, te descubres a ti, no dices, no, estoy, digamos, generando una cuestión que tiene que ver no con lo que quiero, sino con eso mitológico. Estoy atrapado en tal cuestión y aprendes a reconocerte. Aprendes como a verte a ti mismo desde un foco distinto y dices, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de donde digo que quiero? ¿O desde ese mito que me dice que el tiempo es pasado, presente y futuro? Donde me dice que dependo de un Dios que me dirá si está bien o está mal, de un político que hará lo que se le ocurre y yo tendré que acatarlo, de una ciencia que me dice qué enfermedad es curable y cuál no, o cuál es el adelanto tecnológico no, o cuál o no es la capacidad del ser humano. Pues ahí ya cambia totalmente, porque si bien aún no logras quizás estar en un mito en donde tú generas tu propia realidad las 24 horas, aprendes a reconocer cuándo sí y cuándo no. Y ese pasaje a la Tierra ya le interesa. Bueno, como ya veis, aquí desde tu propio camino, Cristian, lleva su camino bastante claro, es el mismo que también llevamos la caja de Pandora, o sea, estamos en dar este conocimiento para que la gente realmente vea que hay otras realidades y que realmente hagan lo que les apetezca, pero que resuenen, y si resuenan, pues este es el cambio, simplemente es hacer lo que tú has comentado, que resuenen y que se unan a la fiesta, como digo yo. Antes de acabar con el tema este que estamos hablando, voy a dar otro salto más para atrás, donde nos habíamos quedado un poquito más atrás, y tú dices, desde la Atlántida pasan, a través de España, toda esa zona, van a Egipto. ¿Sumeria qué es? ¿Antes o después de Egipto? A ver, es una linda pregunta. Sí. Porque de Sumeria lo que se conoce es todo el tema de los panteones, digamos, de los dioses, ¿no? Sí. Y creemos que es la primera civilización. Yo te lo podría hacer de esta manera, no es la primera civilización. Y Egipto tampoco. El tema es que hay muchas cosas que surgen simultáneamente y la gran cuestión es a diferenciar. Una cosa es cuando surgió la civilización y otra cosa es cuando surgen las pirámides, por ejemplo. Porque no están relacionados literalmente. O sea, no quiere decir que para que haya pirámides en Egipto tendría que haber habido una civilización que las creó. Para ver todo lo que vemos de los sumerios, igual los sumerios en realidad tienen una particularidad más, y es que los sumerios se han transformado en la cultura que más nos ha brindado información de nuestro pasado. Entonces han sido como los narradores, y como lo cuentan, y aparte lo experimentaban, queremos que lo vivieron en ese tiempo, y no necesariamente. No necesariamente. Lo que los sumerios nos cuentan es que hay una historia en donde yo te contaba que cuando la inferencia, digamos, en el plano evolutivo sucedió y hubo un cambio a nivel físico, también ese cambio a nivel físico, hubo un cambio a nivel de esa sabiduría, de ese fuego que se le robó a los dioses, de ese Prometeo robándole el conocimiento a Zeus y llevándoselo al hombre, de esa serpiente enroscada en el árbol, dándole la manzana a Eva de la sabiduría, llevándosela al hombre. Bueno,
y así lo vemos siempre. Ese conocimiento y esa sabiduría, por así decirlo, ha ido haciendo también un caminito por distintas civilizaciones, por distintas culturas. Por eso, donde esa civilización o donde esa cultura y ese saber se encontraron, son esas culturas que han marcado historia y que hoy las ves y dices, no entendemos cómo hicieron las pirámides, no entendemos cómo era su civilización, no entendemos el grado tecnológico de tal cuestión. Era porque tenían un conocimiento superior, que mientras lo aplicaron, porque no siempre lo aplicaron, no hay que olvidar que hay una ley pendular que le toca tanto a ellos como a ti como a mí. Tú de repente estás en periodos donde estás muy bien, con una conciencia sumamente despierta, y de repente no entiendes por qué y como que sientes que eso aplaca. Bueno, y después vuelve otra vez a elevarse. Eso es pendular. Lo mismo pasa con las culturas y la sabiduría. Entonces, ese saber hizo un camino por distintas culturas. En esa encontramos a los a Egipto, encontramos a Sumeria, encontramos también que pasó por los árabes, por Babilonia, llegó a Oriente por la China, estuvo por Japón, estuvo en los celtas, la llevó Cristian Rosa, a Europa, y vemos que también por ese salto que decíamos está en América, incas, mayas, aztecas. Entonces, eso que tú me dices de las civilizaciones está más relacionado no tanto al cuándo de la civilización, sino a cuándo llegó esa sabiduría, esa civilización, y la aplicaron. Tú fíjate que, por ejemplo, que la cultura sumeria, como tal, tiene cuestiones tecnológicas de su día a día que para nosotros son impensables. Por ejemplo, los sumerios tenían una respuesta a los problemas económicos que hoy no tenemos. Hoy hay una crisis financiera mundial y no se le encuentra la solución. Los sumerios la tenían. Sabían cada tantos años lo que tenían que hacer para solucionar cuando se genera un conflicto. Hacían una tabula rasa. Punto. A partir de mañana pasa tal cosa, todo el mundo las cuentas en cero. Y lo limpiaban. Y sabían que era un ciclo, porque entendían muy bien el ciclo de lo que genera la deuda, como pasa hoy, ese dinero que al generarlo genera deuda. Entonces ya, bueno, a partir de hoy tabula rasa. No hay deudores ni acreedores. Te lo estoy contando de una manera muy somera. Hay un concepto mucho más hermético detrás para que eso funcione. Hoy como tal no serviría ser una tabula rasa, porque la tabula rasa, que sería una práctica, si no la hace desde la filosofía que la conlleva y desde la teoría, pues a los 2 días volvería a estar en el mismo lugar la situación. Totalmente. Bueno, yo lo que te quería dar a entender es decir, se han encontrado inscripciones tanto de lo que serían las tablillas sumerias en todo el mundo ya prácticamente, quiero decir, sobre todo en América, se ha encontrado que seguramente habría un idioma madre, un idioma común, ¿no? Que por ejemplo de esos dialectos de idioma madre quizás en América hay 2 o 3 todavía vigentes, ¿no? Lo que sí que es verdad que en la antigüedad se podían comunicar entre ellos con un mismo idioma. Y entonces, lo que a mí me da a entender que tanto la época, vamos a decir, de civilizaciones de Egipto, de Sumeria, de toda América o incluso China, habían civilizaciones a la vez y había un comercio que iba y venía. Y tecnológico hablamos, o sea que se podían comunicar realmente en objetos volantes. Yo ya no te voy a entrar si eran platillos, si eran bimanas, si eran cohetes. O sea, lo que sí que es verdad, que pistas de lanzamiento hay en todas partes. Que lo que son, vamos a decir, inscripciones en cuneiforme hay en todo el planeta. Y que realmente en la Edad Media, cuando Colón llega a América y va con un cura vasco, se puede comunicar en la República Dominicana con los caribes, que eran vegetarianos en aquella época, en la zona esa, y podían comunicarse porque realmente bebían todos de un mismo idioma madre y había un entendimiento, igual con los bereberes antiguos y toda esta historia. Y lo que nos han vendido a día de hoy, no es que esta raza tiene, bueno, los sumerios son 3500 atrás, los otros no se sostiene por ningún sitio. No, para nada. El problema es que la gente está ahí y se piensa que sí, que las pirámides están hechas mucho antes, a lo mejor, que estas civilizaciones. Bueno, yo creo que sí, totalmente. Que son historias totalmente diferentes. Las civilizaciones, sí es verdad que estuvieron después y se encontraron lo que se encontraron. Y los que hicieron esas pirámides hicieron sus realidades. Y ahora aquí ya, si quieres, para terminar el tema que hemos empezado, y luego ya daríamos paso a otros temas, ¿qué son para ti las pirámides? Linda pregunta.
Son varias cosas para entender. No tiene una única función, porque estamos hablando de geometría sagrada. Entonces vamos por pases. Por ejemplo, las pirámides son un concentrador de energía, por un lado, un amplificador y concentrador de energía. Todo lo que tú hagas dentro de una pirámide, por su misma forma y su geometría sagrada, será amplificado. Por eso tienes que tener mucho cuidado de lo que pongas dentro de la pirámide o dentro de una pirámide o una forma piramidal, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente, no tiene que ser sí o sí la pirámide de Egipto. Tú hacer algo en tu casa con una forma piramidal, pues te sirve para lo mismo, porque es una práctica, vuelvo a decir, es geometría sagrada. Así que por un lado es un amplificador y concentrador de energía. Es también un amplificador de sonido, y acá es donde entra todo el tema de la palabra como rectora, como orden. Es también un conector con otras realidades. Aquí me baso un poquito más y ya le tomo la palabra a mi amigo José Alfonso de Valiente Mágico, que es quien mejor lo ha explicado esto, ¿no? Mostrando cómo las pirámides son una, por así decirlo, ¿no? Como una caja de resonancia, que él cuenta, ¿no? Que trabajando en satélites, que es su profesión, telecomunicaciones, se encontraba con cajas de resonancia que de repente las miraba y cumplían la misma función que las pirámides. Entonces las pirámides también son esas cajas de resonancia, nos conectan con otras realidades. No olvidemos que, por ejemplo, en los mitos nos decían que el faraón se metía en el sarcófago dentro de la pirámide y aparecía en otro lado, aparecían las estrellas. Entonces yo entiendo que las pirámides son ante todo un amplificador de energía, un amplificador de sonido y un conector con otras realidades, otros planos y otros planetas. Con lo cual también son Stargates. Podríamos decir un Stargate. Es como si tú dices, para cerrar lo que decía, lo que dice el amigo José, son los puntos de enlace con la red de acceso universal. Es que lo que nos conecta con toda la cuestión que tenga que ver con la inteligencia en el universo, digamos, independientemente de su forma. ¿Y son creadores de realidad? A ver, si estamos hablando de que es una caja amplificadora, pues lo que tú pongas lo amplifica. Si le pones una realidad, también la amplificará. Pues ahí lo dejamos para que la gente piense, se coma la cabeza y realmente digan, vale, con esto nos quedamos. Lo que sí que vamos a esperar es tu documental El origen oculto del ser humano, que te vamos a dar las gracias en el momento que lo termines. Te ayudaremos a que esto funcione y, como tú dices, si estamos ahí invitados, pues muchas gracias. Y nada, si quieres despedirte diciendo algo a nuestro público, tú mismo. Bueno, te agradezco mucho. Y a ver, desde siempre estamos acostumbrados a creer que todo sucede porque otro lo quiere, porque otro lo designa, porque a otro le gusta o no le gusta. Y como tú bien decías, ¿no? Se trata de aprender a vibrar con lo que a uno realmente le gusta, independientemente de el acuerdo o el desacuerdo. Y que en cada uno de nosotros está la semillita de ese Dios en potencia que cada uno tiene la capacidad de conectar. Entonces, acá no se trata de algo afuera. Todo eso que cada uno quiere encontrar está dentro de cada uno. Ahí está esa potencialidad, ahí está esa vibración. Por eso digo, no hay necesidad, cuestión de saber más cosas. Lo que tienes que hacer es aprender a recordar porque ya está en ti. Ya lo sabes. Simplemente tienes que encontrar el camino que te conecte con eso para aprender a recordar. A cada quien hay algo en particular que te conecta para recordar. Cada quien tiene que encontrar qué es eso que te hace vibrar, y hacerte vibrar te permite recordar todo eso que está dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, Cristian, con esto nos quedamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.